Mi cliente me pidió que le pintara la piscina. Lo que él no sabe, que antes de hacerlo hay que repararla. Así es, ya que tiene partes descascaradas y cráteres en sus paredes que deben taparse. Tenemos trabajo entonces y lo vamos a resolver en este taller. ¿Cómo hacer mantención de pintura a una piscina de concreto? Muy bien, vamos a comenzar este taller y el día está perfecto, primaveral, sin mucho calor, especial para que la pintura trabaje muy bien. Como ven, la piscina ya está sin agua. Lo primero que hicimos fue limpiarla. Pasamos una aerolavadora por toda la pared para que la superficie quede libre de moho, tierra y restos orgánicos, además de los aceites como bloqueadores y bronceadores. Al pasar la hidrolavadora descubrimos grietas y pintura suelta como esta que se ven acá. Entonces, estas grietas nos llevan al paso 2, que es retirar la pintura suelta. En cada grieta que encuentre en el muro, retire la pintura suelta usando una espátula metálica. ¿Por qué retiramos la pintura suelta? Para que el muro tenga el mayor agarre posible y cualquier costra suelta, más temprano que tarde, nos dejará una grieta en la pintura nueva. Ya retirada la pintura suelta, pasamos al paso 3, que es tapar todas las imperfecciones del muro. Para eso, utilizaremos pasta de muro para piscinas. Pero primero, maestro, se deben pintar las imperfecciones, ya que esta pasta muro necesita de la pintura para piscinas para trabajar correctamente. Y espere que la pintura seque, según los tiempos del fabricante. Ahora sí, entonces con espátula y llana aplicamos la pasta muro para piscinas. Mientras espero que seque la pasta muro, le tengo un dato que no puede esperar. Trabaje con la aplicación de Sodimac, porque tiene las mejores funciones para todos los especialistas. Encuentre todos los datos que necesita, revisando el mapa de cada tienda y sepa exactamente los precios de cada uno de ellos. La mejor app, fácil y rápida. Bien, ya seca la pasta muro, lo que tenemos que hacer es lijar todas las paredes de la piscina para dejar una superficie lisa y buen agarre para la pintura. Para un trabajo más cómodo y rápido, realice el lijado con lijadora orbital usando una lija de 120. Debe cubrirse con guantes, lentes y mascarilla para trabajar con lijadora orbital. Y para los detalles o curvas como esta, así, con la mano, con una lija de mano. Terminado el lijado, estamos casi listos para pintar. Solo nos queda limpiar bien las paredes y el piso de la piscina. Sea exhaustivo, ya que es bastante la tierra y polvo de pintura que guardan las paredes. Y finalmente prepare la pared para el pintado, con cinta de enmascarar en los bordes y en las tapas de filtros y o iluminaciones internas de la piscina. Ahora sí, por fin estamos listos para empezar a pintar. En este caso, a la pintura se le colocará diluyente para aumentar el rendimiento de la misma. Se ocupará 1/4 litro de diluyente por 1 galón de pintura para piscina. Se parte en los bordes con brocha para dejarlos bien acabados. Y luego se da una buena mano de pintura con rodillo. Al pintar, debe tener claro las especificaciones del fabricante sobre cuándo aplicar la segunda mano. En este caso, entre 12 y 24 horas, dependiendo del clima. Listas las paredes, toca el piso. Es muy importante trabajar de lo profundo hacia lo más bajo de la piscina para que una vez terminada la aplicación pueda salir sin problemas de la piscina. Una vez completado el tiempo de secado, se realiza el mismo procedimiento, con brocha los bordes y el grueso de la superficie con rodillo. Miren cómo quedó la piscina, me dan ganas de meterme. Y solo con 6 simples pasos la dejamos lista para una nueva temporada, con un tratamiento que la hará resistente al tiempo. ¿Y usted, qué otros datos tiene para pintar una piscina de concreto? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que todos los productos que revisamos en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video y también en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo taller del especialista.